Vamos a empezar el primer tema sobre la pieza clave en todo el entramado jurídico de la protección y de las familias homoparentales, que es la filiación. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Jesús Flores Rodríguez. Jesús es profesor de Derecho Civil de la Universidad del Juan Carlos y también profesor de Máster de Derecho Español en la Universidad de París, que yo no sé francés, es Nanterre-la-Défense. Ahí empezó en mayo del 61. Ah, bien. Tiraron a la piscina al ministro de Cultura. Bueno, anteriormente también, además de ser profesor en estas dos universidades, ha sido abogado, fue secretario judicial en un juzgado de primera instancia, o sea que también conoce la parte técnica del derecho. Como investigador ha dedicado gran parte de su actividad a investigar las nuevas realidades del derecho de familia, concretamente de la familia homoparental, y en ese campo cuenta con numerosas publicaciones. Pertenece también a la Red Internacional de Profesores Especializados en Derecho de Familia, que desde París dirige el profesor Daniel Borrillo, que está asociado, tiene su sede en el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Administrativas y Políticas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, y también pertenece a la Universidad Panthéon-Sorbonne de París. Es, por último, miembro de los consejos de redacción de la revista Actualidad Civil y de la revista Derecho de Familia y Menores de la editorial La Ley. Y también es colaborador permanente del grupo editorial Francis Lefebvre, El Derecho. Así que le doy la palabra a Jesús cuando quieras. Muy bien, pues nada, muchas gracias. En primer lugar, con toda lógica, agradecer la invitación que a través de mi buen amigo José Vicente me trasladan los organizadores de esta, yo entiendo, interesantísima jornada, la FE y sobre todo la Asociación Libre de Abogadas y de Abogados, no conocida como la ALA. A José Vicente nos liga ya una larga y estrecha amistad, y en la que compartimos no solamente el ocio, sino también la inquietud por los aspectos científicos y aspectos, porque eso no es otra cosa, los aspectos científicos que entraña concretamente la realidad jurídica, en este caso de estos nuevos modelos de familia. El tema después de hablar con José Vicente, y el tema que precisamente me proponía, es un tema enorme, es un tema inmenso que en principio daría pie prácticamente a un seminario sobre esta cuestión, hablar largo y tendido, y sobre todo a ponerlo en relación no solamente con el ya veremos, que la cuestión de la familia hay que contextualizarla en un mundo globalizado. Debemos de hablar no solamente de una familia que tiene diferentes formas, una familia poliédrica, una familia polimórfica sino también tenemos que hablar de una familia transfronteriza, una familia que se mueve por Europa y una familia que se mueve por el mundo. Y muchas veces nos encontramos con que el orden público nacional de cada uno de los estados en los que las nuevas familias radican, pues establecen importantes limitaciones de orden público que en buena medida son capaces de originar una grave discriminación. Esa grave discriminación se observó en un primer momento fundamentalmente a partir de la aprobación en distintos estados, en Estados Unidos, también en Europa, en Holanda, lógicamente en España, que ha servido de referente a toda Latinoamérica, y observamos cómo ese modelo de familia en el plano horizontal, que era el matrimonio entre personas del mismo sexo, sufrió una importante discriminación en cuanto a la aplicación del derecho cuando se intentaban hacer valer derechos derivados de esa relación matrimonial en otros estados que precisamente no reconocían ese modelo de familia, como todo lo que tiene que ver por ejemplo, con ya veremos también al final de la exposición de este tema, con lo que tiene que ver con importantes derechos de carácter social, derecho laboral, como los derechos que tienen que ver con la posibilidad de suspender una relación laboral y percibir una prestación de los servicios públicos de salud para la atención, por ejemplo, de un hijo. A ese tema dedicaremos un
pequeño apartado al final de esta exposición. Yo voy a tratar de ceñirme al... no sé hasta qué hora tengo exactamente, hasta las 5:30 voy a tratar de ceñirme y en la medida de lo posible, pues si podemos abrir aquí un debate y podemos hablar, discutir o no sobre este tema, pues yo estaría encantado de ello. Bien, en primer lugar traigo aquí a dos libros que a mí me parecen interesantísimos para poner de manifiesto que no estamos hablando de una construcción artificial, no estamos hablando de ciencia ficción. A mí personalmente me molesta mucho cuando por los medios de comunicación escucho reflexiones acerca de que por parte del legislador de turno se quiere, como si fuera el Parlamento un laboratorio, se quiere crear una nueva realidad que es completamente ajena a la sociedad. Y si nosotros simplemente nos aproximamos al mundo de la antropología o de la sociología, pues encontramos una muestra, ¿no?, de precisamente lo contrario, de que el derecho es una realidad que siempre va posteriormente a la propia sociedad. El derecho siempre es posterior al hecho. El derecho no es un laboratorio que crea instituciones que no se encuentran en la sociedad. El derecho lo que pretende fundamentalmente es dar una solución jurídica a un problema que se plantea ya en la sociedad. Decían los romanos en ese sentido que donde existía la sociedad existía el derecho, no exactamente al revés. Libros, por ejemplo, como del conocidísimo antropólogo Maurice Godelier en Francia, pues nos habla largo y tendido en un libro del año 2010 de la metamorfosis que desde tiempos antiquísimos y sobre todo en los últimos años ha sufrido la familia. Esa familia que, insisto, tiene diferentes formas, ¿no? Creo que no debemos hablar de diferentes familias o diferentes clases o diferentes familias como familias diferenciadas. Debemos hablar de una única familia que tiene diferentes matices y buena muestra de ello es precisamente toda esta literatura científica desde la perspectiva de la antropología y la sociología que se ha dedicado a ello. Y lógicamente también en España algún autor de referencia como José Ignacio Pichardo Galán, ¿no?, donde en este magnífico libro editado en Bellaterra, pues fruto de sus investigaciones en la universidad, nos dice cómo debemos entender la diversidad familiar y qué precisamente qué ocurre con el mundo de las parejas integradas por personas del mismo sexo, ¿no?, y en qué medida pues ese tipo de parejas o ese tipo de individuos o no tienen un encaje por dentro de lo que debíamos de considerar pues, como la familia y cómo por parte de posiciones muy, diría yo, no antagónicas, sino posiciones muy duras, muy tradicionalistas, pues se intenta afirmar ese modelo de carácter tradicional, ese orden simbólico, que es una expresión también de la sociología, como un referente necesario no solamente para la construcción y mantenimiento de la paz familiar, sino para la propia subsistencia del mismísimo Estado, ¿no? Bien, dicho esto y poniendo de manifiesto que lo que vamos a contar aquí no es algo que nosotros estemos inventando, sino que es una realidad que existe en la sociedad, pues tenemos que ver cómo, o vamos a analizar en la medida de lo posible, cómo afronta el ordenamiento jurídico, cómo afronta el derecho estos nuevos modelos familiares. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que la familia es una creación de la cultura, la familia es una creación cultural. La familia no existe en la naturaleza como puede existir una planta o como puede existir una piedra, es el resultado de un largo pozo histórico, es el resultado de una serie de tradiciones, es el resultado de una evolución histórica, es una construcción que realizan los hombres y desde la perspectiva jurídica es una construcción que se realiza pues, a través de herramientas legales que proceden pues, de aquellas entidades que tienen la capacidad de legislar. En ese sentido, hablamos de familia, tenemos que hablar de la familia como un grupo de individuos que se unen fundamentalmente por relaciones de filiación y por relaciones de pareja. Eso nos lleva precisamente a la necesidad de distinguir cuando nosotros abordamos el ámbito de la familia en un plano horizontal y en un plano vertical. Se entiende, yo creo que muy claramente en ese plano horizontal nosotros vamos a hablar de lo que es la relación de pareja, cómo construye el ordenamiento jurídico del derecho la relación de pareja, a través de la institución matrimonial, a través de
lo que se conoce como la pareja de hecho. En otros ordenamientos jurídicos distintos al nuestro, el concubinato, la palabra concubinas, el concubinato, el concubino o concubina tiene en nuestro ordenamiento jurídico una connotación muy negativa. Cuando uno pasa la frontera y, por ejemplo, llega a Francia, el ordenamiento jurídico y en la sociedad esa expresión se utiliza con habitualidad porque ha perdido esa connotación que tiene tan fuerte y tan negativa en el lenguaje español. Y sobre todo una institución que yo creo que en ese plano horizontal es donde encontramos la verdadera revolución, que es el de la pareja registrada o unión civil. No tenemos que confundir la pareja registrada con la pareja de hecho que se inscribe en un registro de un ayuntamiento, en un registro de una comunidad autónoma, sino en un modelo de contrato, un modelo de unión que trata fundamentalmente de resolver los problemas de carácter patrimonial, el régimen económico matrimonial, y dar una solución a los problemas que se pueden plantear en la pareja de cara a la sucesión. Y el ejemplo tal vez más conocido, creado precisamente en Francia en el año 1999, fue el Pacto Civil de Solidaridad, ¿no? el PACS, ¿no? Precisamente incluso ya existe un verbo que se utiliza corrientemente en Francia, que es paxearse, ¿no? Se paxea. La gente se casa, la gente se une en concubinato, se une como pareja de hecho, pero también se paxea. Y precisamente ese PACS, esa unión civil, ese Pacto Civil de Solidaridad, tiene acceso al registro civil, es un estado civil de la persona, como el matrimonio, como la mayoría o la minoría de edad o como la nacionalidad, todos ellos estados civiles, y se puede hacer valer a través de una certificación que emite el encargado del registro civil francés. Ese es precisamente, yo creo que en este momento, cuando hablamos del plano horizontal, el paso, ¿no? que nosotros tenemos que dar en un determinado momento y que nos tenemos que plantear en nuestra sociedad, en la sociedad española, para parecernos a los distintos modelos que se están implantando en aquellos países de nuestro círculo de cultura jurídica, como los países del norte, ¿no? En Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Holanda, también en Francia, y que cuando uno observa las estadísticas incluso está desplazando al matrimonio, ¿no? en el número de personas del matrimonio, en el número de personas que acceden a esa forma o esa relación de pareja. Bien, lo que también va siendo cada vez más habitual y es una adquisición o no, que se ha conseguido ya en algunos países en el ámbito de la Unión Europea, se ha extendido, se va extendiendo, ¿no? Y va corriendo como pólvora encendida por toda Latinoamérica y ya una realidad en países como en Estados Unidos. Bueno, es el hecho de que exista un igual trato frente a esa institución al margen de cuál sea la orientación sexual de la pareja. Es decir, que en el caso del matrimonio o en el caso de unión civil o pacto civil de solidaridad, diríamos, la circunstancia de que los miembros de la pareja sean de igual o diferente sexo, pues no influye, no tiene ningún tipo de connotación. Es decir, en este sentido, en plano de igualdad. Pero eso no debe de... quiero traer también aquí a colación, que me extiende un poquito más una reflexión que realiza un filósofo, yo creo que de muchos de todos nosotros conocidos, que es Didier Ribon, que es autor de un libro, yo creo que clave, ¿no?, para muchos de nosotros de nuestra generación, que es la reflexión sobre la cuestión gay, ¿no?, escrito en Francia y que se encuentra traducido también a muchos idiomas, entre ellos al español, y tiene una serie de artículos que, al hilo de la reforma de la institución matrimonial en Francia y sobre todo toda la contestación social que hubo a finales del año 2012, ¿no?, sobre esta cuestión, viene a decir que no debemos, y yo creo que es una reflexión interesante, no debemos dejarnos engatusar en un artículo que se llama precisamente Contra la Igualdad, el que fue el primer valedor precisamente y fue el primero que firmó el manifiesto precisamente por el matrimonio gay, el matrimonio para todos en Francia. No debemos dejarnos engatusar o no por la idea de igualdad, en el sentido de que la aceptación o la inclusión de instituciones que ya están presentes en nuestro derecho no deja de ser sino una técnica de carácter asimilacionista. Nosotros nos estamos asimilando a una institución muy tradicional. Necesariamente nos asimilamos porque queremos, evidentemente, un plano de igualdad. Pero eso no debe dejarnos, dice Didier Ribon, no debe dejarnos olvidar que existe una cantidad de realidades sociales muy
diferentes sí en la sociedad, a las cuales el ordenamiento, la función del ordenamiento jurídico, la función del derecho es la de darle una respuesta, la de construir un marco jurídico adecuado. Con eso nos viene a decir que el matrimonio solo ha sido, o la asimilación al matrimonio por parte de la igualdad, o no, el plano de igualdad en relación contra el matrimonio, no debe ser sino la primera piedra, el primer escalón, pues en un proceso mucho más amplio, ¿no?, que debemos de ir recorriendo en el futuro de nuestra sociedad. Bien, dicho esto, la familia tiene ese plano horizontal, pero la familia, y eso es lo que me trae aquí hoy, a esta jornada, tiene otro plano, que es precisamente el plano vertical. Esa familia, ese plano horizontal, esa relación, esa pareja, ¿no?, esa pareja matrimonial, esa pareja en unión de hecho, puede tener uno o varios hijos, en cuyo caso, en relación con esos hijos es necesario establecer un vínculo de filiación. Y en ese sentido, también observamos que cuando abordamos el plano de la filiación, la familia pues es una familia de carácter absolutamente poliédrica o polimórfica. Tenemos que hablar de familia monoparental, familia en que una mujer o un hombre pues puede tener uno o varios hijos, pluriparental, heteroparental, homoparental. Es precisamente una expresión que nace en Francia a finales de los años 70, ¿no?, para referirse al tipo de familia que nos trae aquí en este momento. Homomonoparentalidad, heteropluriparentalidad, homopluriparentalidad, la figura también del progenitor afín, también interesantísima institución que ha tenido un reconocimiento jurídico expreso en el que sea seguramente el Código Civil más moderno del mundo, que es el Código Civil argentino, en aquellas situaciones en las cuales un miembro de la pareja que no tiene un vínculo jurídico ni ha tenido un vínculo biológico con el niño, quiere establecer con ese niño o quiere mantener tras la ruptura de la pareja un régimen de comunicación, un régimen de visitas. Si con ese niño no existe ningún tipo de vínculo jurídico y no existe un vínculo de carácter biológico, ¿cómo esa persona puede reclamar, ¿no?, bueno, pues el ordenamiento jurídico? Aquí en España ha habido varias sentencias en ese sentido, una de ellas muy famosa, del año 2013, que dio lugar posteriormente a otro proceso bastante agrio, ¿no?, y que culminó con una sentencia bastante agria también del Tribunal Supremo en el año 2014, y el que viene a establecerse un régimen de visitas, necesariamente en virtud de una institución que contempla nuestro ordenamiento jurídico civil, que es la institución del allegado. Habla de la posibilidad de establecer un régimen de visitas, un régimen de comunicación, por ejemplo, con los abuelos, pero también dice la ley, dice el Código Civil, con otras personas con las cuales ella pueda tener o pueda existir un vínculo que el ordenamiento jurídico tenga que proteger el interés del propio menor. En este caso, acudiendo a la figura del allegado, estableció un régimen de visitas o un régimen de comunicación, pese a no existir ningún tipo de vínculo biológico ni de vínculo jurídico, ¿no? Por tanto, esa familia es polimórfica y es una familia que se mueve a través de las fronteras. Por eso me gusta decir que la familia es transfronteriza y corresponde al ordenamiento jurídico. Ya veremos que ese es un aspecto clave, por ejemplo, cuando abordemos la problemática que suscita el contrato de gestación por sustitución. Por parte del ordenamiento jurídico es necesario, ¿no?, mantener una continuidad transfronteriza de esa filiación que ha sido constituida en un país y que se quiere hacer valer en otro estado, en otro país, cuyo ordenamiento jurídico la prohíbe precisamente. Todo ello en interés o atendiendo al interés superior del menor, reconocido en los tratados y las convenciones internacionales. En la actualidad se ve especialmente en Francia el debate, si se dan cuenta, se ha trasladado al ámbito de la filiación, ¿no? Existe en este momento una paz social, tanto en Francia como en España. No hace tanto veíamos incluso al primer firmante del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de matrimonio, ¿no?, del año 2005, de reforma del Código Civil, para abrir a las parejas homosexuales la posibilidad de acceder a la institución matrimonial, que fue Mariano Rajoy, ¿no?, que hace en este sentido, ¿no?, de las elecciones del próximo día. Pero vemos cómo se convierte esa persona, ¿no?, hace poco en testigo precisamente de la boda del alcalde de Vitoria, creo que era, ¿no?, que se casaba precisamente con otro hombre, con
cómo se cambia la chaqueta o no con tanta rapidez. Vemos cómo ese debate o no, tan agrio, ¿no?, que se planteó acerca de la institución matrimonial cuando se quería acceder por parejas del mismo sexo, en este momento, aquí no se nota tanto, pero sí sobre todo se nota en Francia, se ha trasladado al ámbito de la filiación, al ámbito vertical, y donde, sobre todo desde el punto de vista que me trae aquí, que es el punto de vista del derecho, el punto de vista científico, pues existen numerosos artículos doctrinales, numerosas opiniones por parte de juristas, incluso de juristas de reconocido prestigio, que pretenden a toda costa afianzar, ¿no?, un orden simbólico, ¿no?, un orden simbólico en el ámbito de la filiación, de tal manera que entienden ellos o entienden que el ordenamiento jurídico debe de garantizar a toda costa la existencia de un referente paterno y materno, ¿no?, cuando por parte del ordenamiento jurídico desde tiempos antiquísimos, desde los años 60, 70 u 80, es posible constituir familias incluso con carácter monoparental, es decir, un niño puede tener un único padre, por ejemplo a través de la adopción, sin que exista un referente paterno o materno, y no por ello dejar de ser una familia, es decir, no es algo que sea extraño al ordenamiento jurídico. Ese debate se encuentra muy presente en este momento en Francia, y es posible que con el tiempo, desde las posiciones más conservadoras, ese mismo debate encontremos con que se traslada también a España, ¿no? Bien, dicho esto, cuando abordamos desde el ámbito del derecho la familia, en primer lugar, pues tenemos que atender qué es lo que trata de proteger el derecho, y cuando hablamos de familia, tenemos que hablar no solamente de familia en sentido tradicional, ¿no?, sino también de familia en el sentido de posesión de Estado, ¿no?, de posesión de Estado familiar, que es una institución muy típica del derecho civil, la vida familiar. El ordenamiento jurídico, concretamente la convención de la que nosotros somos firmantes, somos partes miembros del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en el seno del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una institución internacional mucho más amplia que la Unión Europea. La Unión Europea son los mismos en la actualidad 27 o 28, ¿no?, mientras que en el Consejo de Europa somos 47 o 48. Los estados firmantes de la Convención quedamos sujetos a la disciplina de la Corte Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, como veremos, ha dictado importantísimas sentencias al hilo de lo que precisamente debe de ser la familia, y a la hora y también a la vista de cómo el ordenamiento jurídico debe de constituir la filiación, entendiendo que el ordenamiento jurídico no solamente debe de proteger a la familia en el sentido tradicional, sino debe de proteger cualquier situación en la que pueda hablarse de la existencia de vida familiar, en la que exista una posesión de estado familiar, todo ello atendiendo al superior interés del menor. Y precisamente al hilo de ese artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que nos dice que se protege todos los estados, o tienen la obligación de proteger bajo el ámbito de la aplicación de la Convención, no solamente la vida privada, sino también la vida familiar, o no, nos viene a decir, ya vemos también que se ha planteado recientemente alguna sentencia, que en relación con esa vida familiar, la actuación del Estado limitando esa vida familiar tiene que interpretarse de una manera muy restrictiva. Dice el artículo 8 en el apartado segundo o tercero de la Convención que cualquier tipo de restricción que por parte de los Estados se establezca en relación con esa vida familiar, ¿no?, tiene que estar establecida por ley, y sobre todo tiene que ser completamente necesaria en una sociedad democrática, como ocurre, por ejemplo, con las situaciones de seguridad pública, ¿o no? Eso ha llevado, pues, en numerosas ocasiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar a alguno de los Estados precisamente por establecer alguna restricción en su legislación que considera que no tiene una justificación clara, ¿o no?, que no es necesaria en una sociedad de carácter democrática y en un Estado que queda sujeto a la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos. Bien, dicho esto, vemos como en esta interesante sentencia del año 2010, en un asunto, el Sal y Koch contra Austria, que numerosamente citada cuando uno aborda, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con la vida familiar, nos dice que resulta absolutamente artificial mantener la opinión de que, a diferencia de una unión de diferentes sexos, una pareja del mismo sexo no puede disfrutar del concepto de vida familiar, ¿no?
la convivencia estable de una pareja del mismo sexo, que de hecho viven juntos, se incardinaría también dentro del concepto de vida familiar. No solamente matrimonio, tenemos que incluir también a las parejas de hecho, y en uno y otro caso tenemos que incluir, lógicamente, a personas con independencia de cuál sea su orientación sexual, cualquiera que sea la orientación sexual de los miembros de la pareja. Bien, dicho esto, cuando hablamos de filiación en la familia homoparental, nos referimos a ese plano vertical, y en el plano vertical tenemos que distinguir, por una parte, lo que es la filiación en sentido estricto, que en expresión de la antropología, de la sociología, si identificamos con el parentesco. La idea de parentesco es un concepto tal vez un poco más amplio, ¿no? Las reglas de descendencia que se aplican a cada individuo y que tienen que ver con las líneas de sucesión, las líneas ascendentes o descendentes, que llegarían hasta hijos, nietos, bisnietos, y por la parte de arriba pues, nos llevarían los abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Mientras que cuando nosotros hablamos de ese plano vertical o de esa relación de parentesco en relación con el mundo del derecho, hablamos exactamente de filiación, y nos referimos a la filiación como un vínculo que une a padres e hijos, al niño, con uno o con ambos adultos. Eso es precisamente lo que para el ordenamiento jurídico, lo que para el derecho constituye un vínculo de filiación. Y hay otra faceta importante que precisamente se deriva de la determinación de la filiación en favor de un niño, que es lo que se conoce como la parentalidad o la patria potestad. En España ya vemos que hay unos ordenamientos jurídicos, el derecho foral, por ejemplo, el derecho catalán prefiere utilizar la expresión de la autoridad parental en lugar de la expresión de la patria potestad, ¿no? Nosotros en el Código Civil Común, pues en el derecho civil común español, pues preferimos utilizar la expresión patria potestad, mientras que otros ordenamientos jurídicos de derecho foral, más modernos, ¿no? Como es precisamente el catalán, prefiere utilizar la expresión autoridad parental o parentalidad. Eso es una faceta que nosotros no vamos a tratar aquí en este momento porque evidentemente desbordaría los límites de mi intervención, ¿no? Y los límites del tema. Bien. ¿Cómo se construye la filiación desde un punto de vista dogmático, ¿no? Fue concretamente un profesor, ¿no? muy apreciado, pero también muy odiado, que fue Federico de Castro, ¿no? Hay una película de Sumer, no me recuerdo exactamente cuál es, ¿no? Sumer estudió, era director de cine, ¿no? Pero estudió Derecho y fue sucesivamente cateado por don Federico de Castro, que era profesor catedrático de Derecho Civil, y en una de las películas, la primera imagen, precisamente hay una toma del cementerio, y viendo Federico de Castro, se ve en una de las tumbas, ¿o no? El nombre de don Federico de Castro, catedrático de Derecho Civil, fallecido en el año tal, ¿no? Un poco una manera de vengarse de él. Bueno, pues es Federico de Castro el que, teorizando precisamente al hilo de cómo construimos la filiación, ¿no? Pues nos dice que tenemos que distinguir de una parte un título de atribución, que precisamente sería el acto biológico o el acto de otra naturaleza, como por ejemplo ocurre en la adopción, ¿no? Que sirve de base, y un título de legitimación que va a ser concretamente el momento en que nosotros vamos a identificar a aquella persona que va a ser titular de ese derecho. Bien, determinada la filiación, para el menor, para el niño, se deriva un conjunto importantísimo, ¿no? De derechos, tanto para los hijos matrimoniales como para los hijos extramatrimoniales, que tienen que ver precisamente con los apellidos, que ayudan a construir precisamente ese derecho que tiene el menor y que le reconoce la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Convención Europea de Derechos Humanos, que es el de la identidad familiar, el derecho de identidad familiar, derechos que tienen que ver con la asistencia de ese menor, con la protección del menor, con el alojamiento, derechos que tienen que ver con la sucesión, derechos sucesorios y, lógicamente, derechos que tienen que ver con la atribución de la nacionalidad. Bien, existen diversas clases de filiación, diversas formas de acceder a la filiación, una filiación de carácter biológico, que no necesitamos explicar, una filiación querida o no, una filiación
deseada, voluntaria, pero al margen de esa realidad biológica, como por ejemplo ocurre en la adopción, donde nosotros construimos ese vínculo jurídico a partir exclusivamente del consentimiento y de la existencia de una serie de garantías judiciales o no. Y también tenemos que hablar de una filiación vivida, no solamente querida, filiación vivida. El hecho de que nosotros nos hayamos vivido durante largo tiempo como familia, el hecho de que nosotros hayamos portado, ¿no?, el nombre y los apellidos de determinadas personas, el hecho de que nosotros hayamos sido mostrados a la sociedad o no como hijos, verdaderos hijos de esa familia, son datos o no que tienen que reconocer el derecho a través de la institución que conocemos como la posesión de Estado, ¿no?, posesión de Estado familiar. El ordenamiento jurídico español, el artículo 131 del Código Civil, permite, ¿no?, que se pueda reclamar, que se pueda ejercitar una acción para la reclamación de la filiación de carácter extramatrimonial por posesión de Estado, ¿no?, siempre que cumplamos una serie de requisitos que tienen que ver con los apellidos, con el nomen, con la reputación o no, con la forma en que nosotros hayamos tratado a esa persona y también con la forma en que nosotros le hayamos mostrado a la sociedad. Una serie de requisitos que proceden, terminología que procede del derecho latino, ¿no? A partir de todo este conjunto de circunstancias que tienen que ver con el establecimiento de la filiación, pues vemos que el ordenamiento jurídico dispone de una caja de herramientas enorme para crear vínculos de filiación, y que en esa caja enorme de herramientas, pues fundamentalmente distinguimos una realidad de carácter biológica y de otra parte distinguimos pues el consentimiento de la voluntad, parto y voluntad, y ese es un debate que nosotros tenemos presentes pues en este momento en nuestra sociedad, en el sentido de si debe primar o no la realidad biológica o si debe de primar la voluntad de aquellas personas que quieren realmente formar una familia. De ahí que progresivamente, paulatinamente haya cobrado, ¿no?, un protagonismo, y yo creo que debe ser el protagonismo, el protagonista realmente en los próximos años o no de lo que constituye la familia, que es el proyecto de paternidad responsable. El ordenamiento jurídico entiendo que no debe desentenderse evidentemente de las circunstancias biológicas, no debe desentenderse del parto como realidad biológica para determinar la filiación en favor de la madre o del padre biológico, pero debe de dar, ¿no?, debe de tener sobre todo en cuenta, ¿no?, ese proyecto de paternidad responsable por parte de aquellos padres que quieren construir una familia. De ahí que cada vez más o no haya que dar, o el ordenamiento jurídico haya ido dando un mayor protagonismo precisamente a la voluntad, aspecto que lógicamente es clave cuando nosotros hablamos de la adopción y aspecto que también es clave cuando nosotros hablamos de la circunstancia del hecho de poder acudir a técnicas de reproducción asistida humana, ¿no?, como es la inseminación artificial y la prestación del consentimiento del cónyuge no progenitor o no, para que se establezca un doble vínculo de filiación, ya vemos cómo, o en los supuestos del contrato de gestación de sustitución, donde básicamente nosotros construimos ese vínculo de filiación exclusivamente sobre la base de la voluntad, rodeada, eso sí, de una serie de garantías por parte del derecho del ordenamiento jurídico, de la presencia en su caso también del juez. Desde los años 70-80 la filiación también, por tanto, se construye. Concretamente en España tenemos una legislación pionera. En el año 1988 la primera ley de técnicas de reproducción asistida. Bien, ¿cómo las parejas homosexuales pueden establecer una relación de filiación? Una relación de filiación entendemos que de doble vínculo, en favor de ambos miembros de la pareja. Y en ese sentido, pues tradicionalmente tenemos que hablar de dos situaciones posibles que se nos plantean para construir esa filiación en la familia homoparental. En primer lugar, la adopción conjunta, que con arreglo a lo que nos dice el Código Civil puede ser simultánea, es decir, en el mismo momento, o puede ser una adopción de carácter sucesivo, cuando, por ejemplo, el matrimonio, la relación de pareja, es posterior, en algunas ocasiones muy posterior, al nacimiento del niño. Y en segundo lugar, la posibilidad de acudir como segundo cajón de herramientas o no para constituir una relación de filiación en favor pues, de una pareja homosexual, la utilización de técnicas de reproducción asistida. Es el caso del consentimiento a la inseminación artificial
cuando por parte de uno de los miembros de la pareja se acude a la inseminación artificial, en el caso de mujeres, y que regula, se refiere a ello expresamente el artículo 7 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida Humana o Humana Asistida del año 2006, y evidentemente, sobre todo en el caso de los varones, que nos vemos impedidos pues, de esa posibilidad o no, acudir al contrato de gestación por sustitución y toda esa también área problemática que se plantea y que se sigue planteando y que no termina de resolver el ordenamiento jurídico en España como tampoco de forma muy clara en otros países. Decíamos también que otras formas distintas de establecer un vínculo de filiación o al menos un régimen de relaciones personales lo tenemos en primer lugar en la acción de filiación por posesión de Estado, una sentencia de 12 de diciembre del año 2013, precisamente por parte de una pareja de mujeres que habían acudido en primer lugar dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2013 tras la ruptura de la pareja y ante la imposibilidad o la inexistencia de un vínculo anterior de otra manera por parte del cónyuge no progenitor reclamante, se acudió al ejercicio de una acción de filiación por posesión de Estado al amparo del artículo 131 de la Constitución. Es decir, en definitiva, yo he mantenido una relación con esas personas, esas personas han llevado mi nombre y mis apellidos, esas personas han estado viviendo conmigo, ¿no? Y yo me he comportado frente a la sociedad como verdadera madre de esas personas, ¿no? Eso lo tiene que reconocer el derecho y precisamente la sentencia del Tribunal Supremo del 6 de diciembre del año 2013 se refiere muy claramente a esta circunstancia. Y en última instancia decíamos también que si no cabe establecer un vínculo de filiación, sí al menos cabría establecer un régimen de relaciones personales entre el miembro no progenitor y el niño, lo que en el Código Civil argentino, por ejemplo, se conoce ahora como el progenitor afín, que yo creo que es una terminología que va cobrando cada vez mayor protagonismo y lo sucesivo en el futuro se terminará incorporando pues a la terminología y a los conceptos jurídicos del derecho latino, entre ellos el derecho español. Bien, hablando o ya en relación con lo que tiene que ver con la posibilidad de constituir esa adopción conjunta, sabemos que cuando nosotros acudimos a la adopción es necesario la realización u obtener una certificación de idoneidad del adoptante o adoptantes, se realiza un control de idoneidad pues, con toda lógica, que tiene que ver con aspectos, con la protección del propio menor, ¿no? Con la valoración de los aspectos psicosociales o no de los miembros integrantes de la pareja o no. Y lo que no cabe en ningún momento ha sido, lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones, lo que no cabe es que la circunstancia o el hecho de que el adoptante tenga la condición de homosexual no puede ser en ningún momento, porque así lo exige o no, así lo exigen los tribunales, un factor determinante para el rechazo de la solicitud individual de adopción. Cuando nosotros hacemos un control de idoneidad, es la denegación o no de la posibilidad de conferir la adopción a uno de los solicitantes o al solicitante en el caso de que sea uno de ellos o uno de los solicitantes miembros de la pareja, no puede estar basada exclusivamente en el hecho de que estemos hablando de una persona homosexual. En el caso de, precisamente contra Francia, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 22 de enero del año 2008. Y seguramente algunos de vosotros, o casi todos, ¿no?, recordaréis el asunto del juez Calamita, ¿no?, en Murcia, que dio lugar a una sentencia finalmente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia del año 2008, ¿no? Establece precisamente una condena al juez por un delito de retraso malicioso en la administración de justicia por agravante de orientación sexual de la víctima, precisamente por todas las maniobras dilatorias que precisamente ha ido también el control de idoneidad fue realizando para evitar a toda costa que por parte de uno de los miembros de la pareja pudiera acceder a esa adopción conjunta, pero de manera sucesiva o no. Y que culminó, ¿no?, con la expulsión de la carrera judicial de ese hombre y por el momento no ha regresado, ¿no? Bien, y otro supuesto que también
plantea precisamente esta circunstancia de la idoneidad del adoptante, que yo creo que es interesante y que tiene que ver con la adopción internacional, en la medida en que, me imagino que hemos visto todos nosotros en los medios de comunicación, como por parte de algunos estados se ha planteado la necesidad de controlar o no a posteriori la idoneidad del adoptante cuando aquellas adopciones ya se encuentran conferidas, ya se encuentran establecidas. Tenemos que tener en cuenta en este sentido la irrevocabilidad o no de la adopción, e incluso en algunos casos, caso por ejemplo el de Rusia, que curiosamente es miembro del Consejo de Europa y curiosamente también queda bajo la vigencia o bajo la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos, y que curiosamente también es el primero que aporta pasta, ¿no? El primer contribuyente, ¿no?, en importes al Consejo de Europa, precisamente Rusia. Tal vez esa sea la única razón que justifique en este momento la permanencia de Rusia bajo la órbita del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? La circunstancia de la revocación por parte de autoridades extranjeras de la sentencia en virtud de la cual se atribuye la adopción cuando se descubre que el miembro o los miembros de la pareja adoptante son homosexuales, ¿no? Ahí hay que entender, yo creo que con toda lógica, que cuando hay o se pretende hacer valer una sentencia de revocación de estas características en España y por aplicación de las normas de derecho internacional privado que se contienen en el Código Civil, el artículo 12.3 concretamente, y por aplicación del orden público, habrá que entender que esa sentencia es contraria al orden público español. El orden público español en este sentido es más favorable y debemos de aplicarlo obligatoriamente, no de forma prevalente, a el derecho que se pretende hacer valer en esa sentencia de revocación, ¿no? Para rechazar de plano, para rechazar de frente la posibilidad de revocar una adopción ya constituida, ¿no? Irrevocable en España, ¿no?, como dice nuestro Código Civil. Si repasamos también lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, nos encontramos con sentencias como la del Tribunal Constitucional del año 2008, en la que nos dice que no es admisible a ojos de la Constitución, al amparo del artículo 14 de la Constitución española, presumir o no la existencia de un riesgo de alteración afectiva de la personalidad del menor por el mero hecho de la orientación sexual de uno y otro de sus progenitores, ¿no? Y también un caso muy famoso del año 1999, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el asunto Salgueiro da Silva Mouta contra Portugal, en la que precisamente se viene a decir también que una familia homosexual es una familia como otra cualquiera, ¿no? Y que el clima de felicidad, amor y comprensión que un niño puede obtener en cualquier familia diferente a la familia homoparental, pues no tiene por qué ser diferente, ¿no? Inexistencia de oposición entre la orientación sexual del miembro, en este caso del adoptante, y la capacidad para crear en torno al niño un clima de felicidad, amor y de comprensión. Muy bonito, muy bien escrito, y una sentencia que además se cita, no ve citada o no reiteradamente cuando se hace algún alegato, ¿no?, en defensa de alguna circunstancia, algún problema que se ha planteado en estos casos. Bien. ¿Cuál es? Hasta hace bien poco también nos encontramos con una problemática jurídica que ha sido resuelta recientemente en julio, que era precisamente la posibilidad de adopción conjunta por parte de parejas de hecho homosexuales, ¿o no? En la medida en que nos encontrábamos con que desde el año 1987, que es cuando se produce la gran reforma en materia de adopción, la disposición adicional tercera de esa ley, muy anterior al año 2005, que fue cuando se aprueba el matrimonio homosexual en España, y nos venía a decir que las referencias de esta ley a la capacidad de los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor serán también aplicables al hombre y a la mujer, ¿o no? Pongo el sí, no es lógicamente del texto legal, lo pongo yo precisamente como llamada, integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal. De la lectura de esta disposición adicional tercera se infería, o algunos se infería que solamente la adopción era posible en relación con parejas de hecho heterosexuales, y que debía de encontrarse vedada o no la posibilidad de adoptar, aplicando el derecho civil común a las parejas homosexuales. A eso añadíamos un batiburrillo espantoso con el que nos encontramos aquí en España y que tiene que ver con nuestro sistema autonómico, ¿no? Nuestro sistema de derecho regional, que era la ausencia aún, ¿no?, de un régimen común
Para las parejas de hecho, no existe en España una ley de parejas de hecho estatal, sino que cada uno de los estados, por ahora, ya veremos dentro de poco qué es lo que ocurre, cada una de las comunidades autónomas ha ido regulando este tema como bien ha querido, incluso saltándose los límites que a este respecto establece la Constitución española en el artículo 149 un octavo, ¿no? Y viene a decir que en realidad es una competencia exclusiva del Estado, como son la familia, y cuáles otras corresponden a las comunidades autónomas. Y de otra parte, pues aquellos territorios que tengan un derecho foral pues, podrán regular, como el catalán, el tema de la adopción sin ningún problema. Pero cuando uno se iba a las leyes de pareja de hecho, pues nos encontramos con que cada uno pues hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y nos encontramos con que había comunidades autónomas que no cuentan con ningún tipo de regulación, ¿no? Nos encontramos con algunas que tenían algún tipo de regulación en materia de parejas de hecho, pero no se referían a la adopción, y otras que sí se referían a la adopción, pero no hacían referencia al requisito de la heterosexualidad. De otra parte, más o no, con el agravante de que en el año 2005 precisamente era un gobierno progresista o no, que se encontraba en el gobierno y que promovió el correspondiente proyecto de ley que finalmente fue aprobado. La ley del año 2005 de apertura del matrimonio a las parejas homosexuales se olvidó precisamente de las parejas de hecho homosexuales. Esta circunstancia pues dio lugar, sobre todo en lo doctrinal, a una serie de interpretaciones en uno u otro sentido, y sobre todo dejaba abierta la puerta, que eso era realmente lo peligroso, y ya veremos qué es lo peligroso en otros temas que vamos a ver a continuación, como es la gestación por sustitución, a la posibilidad de que un juez o el juez de turno interpretara la ley de la forma que considerara oportuna, ¿no? Entendiera para rechazar una adopción que no se había cumplido con el requisito legal o no, el requisito exigido de la heterosexualidad previsto en la disposición adicional que hemos visto anteriormente. Bien. La cuestión se encuentra zanjada, para vuestra información, desde este verano, ¿no? El artículo 175.4 del Código Civil, en la redacción que le ha dado la ley del año 2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, nos dice que nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges en la pareja matrimonial, o bien por una pareja unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, con independencia de la orientación sexual. Con lo cual, problema zanjado, y no atendemos a este problema más. Bien, dicho esto, y con independencia de que a la familia homoparental se pueda acceder o el ordenamiento jurídico establezca como herramienta precisamente la adopción, y concretamente la adopción internacional, sabemos las dificultades que nosotros encontramos en España precisamente para acudir a la adopción, y la necesidad de la mayoría de las parejas que así lo desean, que tengan que acudir a otros estados, como por ejemplo México, como por ejemplo un amigo o compañero de trabajo hace poco en Kazajstán, ¿no? Otra de las maneras que nosotros tenemos, que las parejas homosexuales tienen para poder establecer un vínculo de filiación, es precisamente el de las técnicas de reproducción asistida. Precisamente este verano estaba yo en Andalucía, en la Universidad Internacional de Andalucía, al hilo de un seminario en Baeza sobre esta cuestión, y me gustó el título, ¿no? Abordar las técnicas de reproducción asistida como evolución o como revolución. Yo creo que como revolución no, más bien como una evolución natural, ¿no? Que va de manos de la técnica, ¿no? En este sentido, comentábamos anteriormente que España fue tal vez el primer estado, ¿no? que vino a establecer una legislación importante y técnicamente impecable sobre este tema, que fue la ley del año 1988, que establece una serie de principios que luego pues, han sido prácticamente mantenidos de manera inalterable en la ley del año 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Y concretamente, en lo que tiene que ver con la conformación de la familia homoparental, dos son las técnicas a las que se acude pues, habitualmente, la inseminación artificial y la gestación por sustitución, contrato de gestación por sustitución, que es el que plantea el debate social más amplio y la importante problemática jurídica que también vamos a ver a continuación. Bien, en cuanto al acceso a las técnicas de reproducción asistida por las parejas de mujeres, el Tribunal Supremo nos dice, o no, un poco para que nos sirva como un poco como la idea o la de principio, insistiendo en esa diferenciación que veíamos anteriormente, o no, en esa lucha, ¿no? Que en la que
coexiste o existe nuestro ordenamiento jurídico entre si debemos de dar prevalencia al dato biológico o debemos dar prevalencia al dato, a la voluntad o no, a la actuación del derecho o no. Nos dice que en el régimen de la determinación de la filiación mediante el uso de este tipo de técnicas, en lugar del padre o de la madre, añado yo, como verdad biológica, viene a ser sustituido por la ley por la voluntad de quien desea ser protegido, ¿no? Esa idea de voluntad que yo me gusta o no conectar con la idea de paternidad responsable de los miembros de la pareja, ¿no? Tiene que ser protegida, tiene también que ser garantizada por parte del ordenamiento jurídico. Recordamos también que la ley reconoce a la mujer soltera, pero también a la mujer casada, con independencia de su orientación sexual, lo dice expresamente, ¿no? Un derecho a la maternidad, un verdadero derecho subjetivo a la maternidad genética, ¿no? Incluso un derecho subjetivo a la maternidad genética que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo Francia, se encuentra al margen de que exista un problema de infertilidad, un problema de carácter médico, ¿no? Aquí, con independencia de que una mujer pueda o no procrear, puede acudir o no a la maternidad genética, al uso de técnicas de reproducción asistida, cosa que en otros ordenamientos jurídicos como el francés, por ejemplo, no les horroriza, ¿no? Que una mujer soltera, y sobre todo una mujer soltera que acude o no al uso de técnicas de reproducción asistida, solamente en parejas casadas o no, en parejas casadas, y solamente cuando se acredita un problema de infertilidad. Y sobre todo el consentimiento, que tiene que ser un consentimiento escrito, un consentimiento libre o no, un consentimiento de carácter expreso. Dice el artículo 3 que es posible que una pareja o no, con la utilización de estas técnicas, pueda construir un proyecto de paternidad responsable, pueda construir un vínculo de filiación con el menor, que uno de los miembros de la pareja de mujeres pueda acudir al uso de técnicas de reproducción asistida, a lo que añade esta ley que cuando la mujer estuviese casada y no separada legalmente o de hecho con otra mujer, podrá manifestar para establecer ese vínculo de filiación conforme al dispuesto de la ley de registro civil, que consiente, es decir, presta su consentimiento en que se determine en su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge. También hay que advertir que ha sido objeto de una reforma reciente este precepto que ha tratado de corregir algunos problemas de interpretación que tenían que ver fundamentalmente con el momento en el cual debía de manifestarse consentimiento y que ha dado lugar incluso a alguna sentencia del Tribunal Supremo acerca de cuál es el valor que debe de darse a un error de carácter formal en la manifestación del consentimiento para establecer un vínculo de filiación. Este consentimiento tiene que ser formal, tiene que ser previo, expreso y irrevocable, de modo que no cabe impugnar la filiación que se ha establecido de esta manera. ¿Qué cuestiones suscita en la actualidad la utilización de las técnicas de la inseminación artificial? Primero, importante, la exclusión de las parejas de hecho de mujeres. Solamente dice el artículo 7 del Código Civil las mujeres que se encontraran casadas o no. Con lo cual, escalón más o no que tenemos que andar en todo este proceso, pues es el reconocimiento de este tipo de técnica o no también de las parejas de hecho. Y en segundo lugar, como les comentaba anteriormente, la problemática que ha planteado en algunos casos la emisión de ese consentimiento cuando ese consentimiento adolece de algún tipo de error formal, ¿no? Decía en el artículo 7 de la redacción anterior que ese consentimiento debía ser manifestado ante el encargado del registro civil. Y concretamente en el caso planteado en esta sentencia que comento aquí abajo, de 5 de diciembre del año 2013, la pareja de mujeres, y concretamente una de ellas que planteaba una reclamación de la filiación por posesión de Estado, se planteaba que ese error, ¿no? Que ese consentimiento se había prestado en la clínica o no, consintiendo la fecundación, pero no se había planteado ante el encargado del registro civil. Eso había dado lugar a que a la hora de practicar la inscripción de la filiación en favor del niño solamente constase uno de los miembros de la pareja progenitora, ¿no? Pero no la otra mujer, ¿no? Posteriormente hubo una ruptura de la pareja y el otro miembro de la pareja, que había manifestado su consentimiento en la clínica pero no ante el encargado, quería que se le reconociera o no la filiación de ese niño, ¿no? Quería también que quedara constancia de que era madre, ¿no?, de ese niño, esa relación de filiación. Y en este sentido, pues, me parece interesantísima la fundamentación jurídica de esta sentencia, en el sentido, dice, del hecho de que el consentimiento se haya al menos manifestado, es decir, da un valor decisivo fundamental a ese consentimiento, aunque adolezca de un requisito formal, ¿no?
debe de permitir el reconocimiento del vínculo de filiación cuando se encuentra unido a otros datos relevantes, como es el superior de interés del menor y la posesión de Estado, ¿no? La vida familiar, ¿no? La filiación del menor, dice el Tribunal Supremo, concluye de manera muy contundente, no puede quedar subordinada estrictamente a un requisito de carácter formal. Bien, y por último es la gestación por sustitución, como decíamos anteriormente, tal vez porque plantea como el uso de las técnicas de reproducción asistida un desacuerdo entre la realidad biológica que impone la naturaleza y el proyecto de paternidad responsable, y eso le da miedo a mucha gente, no sé exactamente por qué. Ese desacuerdo que existe en lo económico, ¿no? Y en la globalización no le da miedo a nadie, pero sin embargo cuando hablamos de la familia, ¿no?, le da miedo a todo el mundo, ¿no? Bien, cuando hablamos de gestación por sustitución nos referimos a esta realidad de diferentes maneras, como maternidad subrogada, como vientre de alquiler, como gestación por sustitución. Existen diferentes variantes, diferentes clases, ¿o no? La gestación por sustitución o vientre de alquiler o maternidad subrogada gestacional o tradicional. En unos casos los embriones se implantan en otra mujer que a su vez cede o alquila su útero para continuar el embarazo, en cuyo caso no se trata de una madre biológica o genética. En otros casos, o no, en lo que es la maternidad subrogada propiamente dicha, la madre de alquiler no solamente cede su útero, sino también su óvulo, ¿no? De tal manera que es a su vez madre biológica o madre genética, ¿o no? Cualquiera de estas opciones está permitida en nuestro ordenamiento jurídico. Y de otra parte también con una clasificación que es la que da lugar también al debate que todo el mundo conocemos, pues también bastante agrio en bastantes ocasiones, es el de si qué debemos hacer con la gestación por sustitución de carácter mercantil. Gestación por sustitución puede haberla de carácter solidario, de carácter altruista, ¿no? Que no implica en ese sentido la percepción de una cantidad. En otros casos estamos hablando de la gestación por sustitución de carácter mercantil, y con ese debate que todo el mundo conocemos, ¿no? Bien, ¿cómo se construye jurídicamente la gestación por sustitución? Pues a través de un contrato en el que la mujer consiente en prestar su útero para la gestación del niño, con aportación o no de su material genético, como veíamos anteriormente, y que queda concebido a partir de los gametos de uno de los miembros de la pareja, del padre biológico, en cuyo caso puede establecerse al menos una paternidad jurídica, una filiación clara, o bien de un donante anónimo, que es precisamente donde nos encontramos los juristas con el problema más agrio, el problema más importante, ¿no? Bien, la problemática jurídica que plantea la gestación por sustitución, a que acuden fundamentalmente hombres, ¿o no?, en las parejas homosexuales, desde dentro de cada uno de los estados, concretamente en España, la existencia de una prohibición de orden público. El artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida prohíbe expresamente el contrato de gestación por sustitución, tanto el mercantil como el altruista o solidario, expresamente. Y desde fuera, la problemática que se plantea fundamentalmente tiene que ver con la necesidad de dar una continuidad transfronteriza, o no, a la filiación del menor, ¿no? Concebido un niño en California, a través de un contrato de gestación por sustitución determinado por el encargado del registro civil californiano, que ese es un niño de ese padre y de ese otro padre, ¿no? Nosotros llegamos a España, al registro consular en Estados Unidos, y queremos hacer valer o no esa filiación. Queremos que ese niño conste en el registro civil como hijo nuestro, y la negativa por parte del registro civil, a través de proceso, ¿no?, largo, que vamos a ver pues, brevemente aquí también, que ha dado lugar a una problemática jurídica que no se encuentra en la actualidad todavía resuelta, pero tiene que ver con el reconocimiento en el estado receptor de los efectos de ese contrato, del establecimiento de la filiación en favor del menor. Bien, simplemente tenéis aquí una breve descripción de qué es lo que ocurre, al menos por lo menos en Europa, o no. Hay situaciones, países o estados en los cuales existe una prohibición legal expresa, hay otros países en los que no existe una reglamentación expresa y no se encuentra tolerada, hay otros países en los cuales es legal con condiciones. Estamos hablando de, cuando hablamos de legalidad, en casi todos los casos estamos hablando de una gestación por sustitución solidaria o altruista, exclusivamente, que es la que se autoriza, no la mercantil. Y otra, pues sin una reglamentación expresa pero tolerada, como es el caso de Bélgica, de Chequia, de Luxemburgo y Polonia, ¿no? Otros países, ya fuera del ámbito del Consejo de Europa o la Unión Europea, es habitual acudir a México, a Estados Unidos, a la India, a
Ucrania, a Georgia, ¿no? A Tailandia incluso, y los precios del contrato de gestación por sustitución. En estos países, en algunos de ellos está admitida la altruista, pues oscilan entre los 150 a 180.000 euros y los 20, 30, 40.000 euros en otros países como puede ser, por ejemplo, Tailandia o la India, ¿no? Bien, ¿qué ocurre cuando la filiación que ha sido válidamente constituida en el extranjero conforme a la legislación de aquel país se quiere hacer valer en el registro consular de un Estado, como por ejemplo el español, que prohíbe expresamente ese contrato, ¿no? Por ejemplo, en Francia se ha resuelto un poco, pues a base, yo creo, ¿no? Tratar de resolver el problema de matar moscas a cañonazos, ¿no? El fraude lo corrompe todo, ¿no? De tal manera que el hecho de que el ordenamiento jurídico francés, en el artículo 16 del Código Civil, prohíba expresamente el contrato de gestación por sustitución, hace que esa prohibición abarque todos sus efectos, todas sus facetas, como si tratase de una nulidad de pleno derecho, ¿no? Y eso ha dado lugar a que no se pueda establecer incluso por parte del ordenamiento jurídico francés a que no se pueda ejercitar ni siquiera una acción de reclamación de la filiación, de la paternidad por posesión de Estado, pues en el sentido, dice la Corte de Casación francesa, por esa idea del fraude de ley, ¿no? Fraude de ley determinante de esa nulidad de pleno derecho, ¿no? La problemática fundamental, por tanto, es la posibilidad de inscribir la filiación resultante de la decisión de la autoridad de registro civil extranjero por parte de los padres competentes. Bien, según el Estado al cual nosotros hayamos acudido solicitando este proceso, iniciando este proceso de gestación por sustitución, pues vamos a conseguir en algunos de ellos, como en Estados Unidos o como en Grecia, una resolución judicial, ¿no? Que nosotros vamos a poder hacer valer en el Estado español, que va a dar lugar a la inscripción. Y en otros casos, lo único que vamos a obtener una certificación registral o vamos a obtener una certificación médica unida a la declaración que nosotros vamos a hacer ante el encargado de registro. Este último grupo se encuentra excluido de nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico español, solamente a través de una instrucción del año 2010 permite o no la inscripción de la filiación de un niño que se ha obtenido a través de un contrato de gestación por sustitución cuando tenemos en la mano una resolución judicial, una sentencia de un juez, que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente, y el caso de Grecia. Ayer había una nota, no sé si la visteis en Europa Press, acerca de una sentencia sobre este tema. En los otros supuestos nos fuerza a los padres a acudir a la adopción, ¿no? Gestación por sustitución y posteriormente una cesión por parte de la madre, iniciando un proceso de adopción internacional ante la autoridad administrativa competente, ¿no? El marco legislativo, el establecimiento del vínculo de filiación tiene lugar según esta importante instrucción de la Dirección General, dice a través de un S4, a través de una resolución judicial, una sentencia, de un procedimiento jurisdiccional contencioso ante el encargado del registro civil. Cuando generalmente ha habido un proceso contencioso, lo habitual es que, por ejemplo, cuando queremos hacer valer una sentencia de divorcio aquí en España, necesitamos el S4, necesitamos una sentencia por parte del juez de primera instancia español. Pero, sin embargo, cuando el procedimiento que se ha utilizado es un procedimiento análogo al de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, que se utiliza para constituir una adopción o para nombrar un tutor, lo que hace el juez o lo que hace la autoridad del registro civil consular español es acudir al reconocimiento incidental. Lo único que hace es valorar los aspectos formales o no que tienen que ver con ese documento y a practicar directamente la inscripción sin cuestionar o no la parte de derecho, sustantivo, que ha sido tenido en cuenta por la autoridad que ha establecido la filiación en el extranjero. Bien, la situación en España podríamos discutir aquí largo y tendido, no obstante voy a terminar, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el proceso que se ha seguido, que ha terminado concretamente con una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado del año 2010 que autoriza la inscripción de la filiación de niños procedentes de un contrato de gestación por sustitución cuando se presenta una resolución judicial extranjera o no. En esos casos sí se permite la inscripción. Pero el problema
que fundamentalmente se plantea en estos casos es que es una situación de carácter interino. La instrucción del año 2010 no tenemos que olvidar que es una disposición de naturaleza reglamentaria, ¿no? Y que hay una norma, una disposición en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 6, que nos dice que el juez, en aquellos casos en que considere o entienda que el reglamento o la disposición reglamentaria es contraria a la ley, podrá inaplicarla de plano, ¿no? Con lo cual nos podemos encontrar otra vez, y de hecho seguramente va a ser así en los próximos meses o los próximos años, con una sentencia por parte de un juez de primera instancia que entiende que no debe de aplicar la instrucción del año 2010, en virtud de la cual se autoriza al registro para la inscripción de la afiliación de ese menor y la necesidad de iniciar un procedimiento judicial. Con motivo de la tramitación de alguna iniciativa legislativa, un proyecto de ley dirigido a la modificación de la ley de registro civil, se ha intentado en alguna ocasión modificar el artículo 44, recuerdo al ministro Catalao, ¿no?, diciendo que se le iba a dar una solución definitivamente al problema que está en Constitución, y la solución es que no se ha hecho por el momento absolutamente nada, con lo cual nos encontramos con la espada de Damocles de que en un determinado momento pues un juez directamente aplique y nos encontremos con una nueva sentencia, como la sentencia de febrero del año 2014 del Tribunal Supremo, por la que se deniega o no la inscripción de la afiliación de unos padres o no de dos hombres o no que habían acudido al contrato de gestación por sustitución en California. Bien, se plantea o no esta cuestión, insisto, prácticamente plantea mucho más facetas, muchos más aspectos. Lógicamente no tenemos tiempo para abordarlos o no en una jornada de estas características. No obstante, pues yo desde luego les invito en otro momento, ¿no?, a plantear, ¿no?, algunas facetas o algunos aspectos que tengan que ver con ello, porque realmente me parece un tema interesante. Y ya con esto y sin más pues finalizo y dejo que hablen los demás, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Yo creo que sí, Isabel ya me estaba premiando porque vamos muy justos de tiempo, pero bueno, creo que dará tiempo a 5 minutos por si alguien quiere hacer algún comentario, plantear alguna cuestión o hacer alguna pregunta sobre este tema. De todas maneras, sí, como me imagino que tomaros un café o no, estoy abierto a sugerencias. Lo que ha tratado un poco que sí me gustaría que me aclarase, ¿no? Por ejemplo, en el tema de adopciones, la irrevocabilidad de los acuerdos que se hacen con Rusia, las adopciones no son en firme. El niño adoptado es un niño ruso y un niño español. La única forma de firmar el acuerdo de adopción que se estableció con Rusia era que efectivamente, una vez que el niño, ante la posibilidad de que quedase en desamparo, ese niño nunca podría ir a una familia homoparental porque necesitaría el visado de Rusia y Rusia no le daría, y entonces España tendría que acogerse un poco al derecho. Entonces, no entiendo muy bien. Por una parte entiendo que el Estado dador del niño tenga cierta potestad sobre el interior. De hecho, creo que España también tendría que tener una legislación protectora en niñas en países árabes, por ejemplo, que existe la poligamia. A mí me interesaría que las crías en España, por ejemplo, tuviesen acceso a matrimonios de edad temprana. Por lo tanto, puedo entender que un Estado tenga derecho sobre eso, o puede establecer. Pero, claro, aquí entramos en una contradicción, y usted ha hablado de la irrevocabilidad en el Estado español, como que no lo entiendo muy bien. O sea, quiero comprender todo, pero... No, bien, no, plantea, hay una serie, lógicamente el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados es diferente. Cuanto menos proximidad hay, cuanto más lejos se encuentra ese estado de nuestro círculo de cultura jurídica, pues más diferencias hay, ¿o no? Todo el mundo de los aquí presentes imagino que ha oído hablar de la kafala, ¿o no? Una institución parecida a la adopción, ¿no? Y que no tiene un reconocimiento expreso aquí en España, ¿o no? Cuando se pretende hacer valer la kafala o no en el registro civil, por parte del registro civil se deniega o no, y no lo asimila a la adopción, sobre todo porque si se asimila a la adopción lleva atribuido, ¿no?, el reconocimiento de una serie de derechos que tienen que ver fundamentalmente con la nacionalidad española, ¿no? Muchas veces se utiliza en ese sentido la adopción simple también, la adopción simple que desapareció en el derecho español en el año 1987, pero que otros estados, como por ejemplo el francés, o no, siguen manteniendo. Que sabemos que la adopción implica en España la ruptura completa de los vínculos jurídicos existentes con la familia anterior,
mientras que en el caso de la adopción simple esos vínculos se mantienen, ¿no? Hay un doble vínculo con una familia y con otra, pues exactamente igual, habría que convertir, incluso hay un procedimiento de la nueva ley, bueno, existía antes, pero la ley de jurisdicción voluntaria en el año 2015, hay un procedimiento para la conversión de la adopción simple en una adopción plena, ¿no? En el sentido, si nosotros queremos que produzca los mismos efectos que la adopción española, bien. Pero luego nos encontramos con una serie de previsiones legales que tienen que ver con el derecho de familia, con el derecho personal de cada uno de los individuos, que exigen la aplicación de una serie de normas de conflicto. Hay un conflicto, en este caso vemos claramente, entre unas normas de un Estado que permiten la revocación de la adopción por una serie de circunstancias que tienen que ver en este caso con el tema de la orientación sexual, ¿no? Como agravante diríamos, y por otra parte otro Estado como es el español, donde existe una prohibición expresa o no de esa posibilidad de revocar, y menos aún por razones como las que se alegan. Bien, para eso el ordenamiento jurídico, el derecho civil, tiene una serie de reglas, los artículos 9 y siguientes del Código Civil, que conocemos como el derecho internacional privado, normas de derecho internacional que aplicamos al mundo privado, no el público, que tiene que ver con los tratados y los convenios internacionales. Y hay una serie de preceptos, concretamente el que aquí nos interesa un poco traer a colación es el artículo 12, en el apartado tercero del Código Civil, que nos dice que, o prohíbe o no, que se puede hacer valer una ley extranjera en España, cuando aquella norma es contraria al orden público español. En este caso, una vez que ha sido constituida la adopción válidamente, la adopción, y una vez que esa adopción tiene reconocimiento, lógicamente ha sido inscrita en el registro civil español, no cabe la revocación de esa. ¿Por qué? Por la aplicación de la norma de conflicto, ¿no? La norma de conflicto, el artículo 12 tercero, y esa norma sería contraria a nuestro orden público, ¿eh? Y al ser contraria a nuestro orden público, pues no la aplicamos. Eso también tiene que ver con por ejemplo, personas que quieren contraer matrimonio homosexual en España, pero sin embargo en su país se encuentra prohibido, ¿no? Directamente nos dice la legislación civil, nos dice el derecho internacional privado, que lo que tiene que ver con el estatus personal de las personas, el conjunto de normas nos sigue o nos persigue la normativa de nuestro país, salvo en aquellos casos en que exista un conflicto con el orden público español, ¿no? Y ahí en esos casos el conflicto se resuelve pues aplicando la ley más favorable, la ley española, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, yo creo que hasta el momento, hasta la fecha, debemos estar tranquilos. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, levantad la mano si queréis y os voy dando. ¿Quién quiere hacer un comentario? Yo quería simplemente ver bibliografía sobre el tema que ha comentado para poder consultarlo. Yo del PowerPoint te lo facilito sin ningún problema. Bibliografía, una monografía sobre el tema del... Hay alguna... Luego si quieres hablamos durante el café o no, pero hay alguna monografía sobre temas de adopción. Lo que pasa es que la adopción, por ejemplo, ha sufrido en el año 2015, ahora ha sufrido todo lo que tiene que ver con acogimiento, con adopción, ha sufrido alguna modificación. Y hay alguna sobre la adopción internacional, sobre adopción por parte de parejas homosexuales, sobre temas de filiación homoparental. Yo tengo algún artículo publicado en un libro publicado en Argentina, ¿o no? Con Aida Mayer, donde un poco tratamos de analizar cuál es la realidad que se plantea en este momento en el mundo latino, no solamente en el derecho español, sino también en el derecho francés, el derecho italiano y en los derechos, digamos, más pujantes, como es en este momento el Código Civil argentino, que es el más moderno, ¿no? Con el que nos encontramos en el momento. Pero bueno, te facilito también mi correo electrónico y te envío lo que esa bibliografía. Había por aquí una persona y después... Yo quería hacer una pregunta con las relaciones, como comentábamos en el caso de Argentina, ¿no? De la familia de A3 y también pasó en Brasil. Sí. ¿Qué resolución tiene ese caso en España? Porque se nos plantean casos... A3. Claro, de A3, o sea, con familias, dos chicos, una mujer, orientación no se importa en este caso, pero uno de ellos va a ser el padre médico, la otra madre, obviamente, y el padre, en este caso,
¿cómo puede hacer valer los derechos de ese menor? En España no hay ningún subterfugio. En España no ocurre. Para aquellos que se encuentran en la sala, que no conocen a lo mejor el tema, no hace poco en los medios de comunicación saltó a la prensa, hay sorpresas y gratas sorpresas, y no vienen últimamente todas ellas de Argentina, y que tienen que ver con la posibilidad de establecer una triple relación de filiación, ¿no? Y eso de la mano de la utilización de las técnicas de reproducción asistida. O insistir en la idea o no. Y traigo aquí otra vez a colación aquellas palabras o no de Didier Ribon diciendo, bueno, que el problema no está en que nos equiparemos a algo que ya está. El problema está en que tenemos que resolver la multiplicidad o no, las diferentes situaciones que nos van a plantear en la sociedad en los próximos años, y esta es una de ellas. Claramente, nuestro ordenamiento jurídico, aplicando la legislación civil, solamente puede establecer un doble vínculo de filiación, exclusivamente. No se puede establecer un triple vínculo de filiación, cosa que también la particularidad del ordenamiento jurídico argentino, ¿no? Y de la autoridad que tienen las autoridades locales, o no, también en lo que tiene que ver con el registro civil, pues ha permitido establecer ese triple vínculo de filiación. Una pareja progenitora mujer, la pareja no progenitora de la mujer y un donante conocido, no un donante anónimo. Aquí el problema del donante conocido es que contra el donante conocido podemos ejercitar una acción de reclamación de la paternidad. Así que, hombres aquí presentes en la sala, cuidado, reflexionemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Aunque es por muy altruista y por muy solidaria que sea esa donación. Pero ha habido una extensión de esa protección al varón. El ordenamiento ha dicho que también tenemos que ir a clínica de reproducción asistida, ni siquiera nos dejan que el anonimato sea a costa de conseguir esos gametos por internet. Claro. Hay empresas que se dedican a ello y demás. Entonces ha habido como una superprotección, yo lo entiendo ahí desde un punto de vista más Yo, desde organizado. luego, creo que la familia es como es, y no es como se la inventa nadie, ¿no? Y bueno, pues es verdad que esa realidad existe en la sociedad. Es una realidad que existe en la sociedad y es una realidad que el ordenamiento jurídico tendrá que ponerle, pues, darle una solución, y nos iremos a ver qué ha ocurrido en Argentina y miraremos qué ocurre allí y lo tendremos que proponer de aquí, ¿no? Porque es algo que está, ¿no? Sí. Yo quería hacer un poco una reflexión y también una pregunta sobre la prohibición del contrato de gestación. Por sustitución del artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida. Hasta donde yo he conocido, cuando se publicó la instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado, se empezó a abrir claramente la manga, y en España se estaban reconociendo muchas o casi todas, salvo casos excepcionales, todos los contratos que venían, o todas las filiaciones que ya venían determinadas de otros países. Lo que ha pegado un parón increíble ha sido la sentencia del Tribunal Supremo de 2014, la sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a decir que en España no es legal por la vía del artículo 10. Es cuando yo he visto que están surgiendo esos juzgados de estancia cargados del registro civil que empiezan a impedir esa inscripción. Yo te quería preguntar, Jesús, si tú que has profundizado más en el tema, ¿sabes si conoces si está habiendo alguna posibilidad de cambio de artículo 10? ¿En qué momento es los programas de los partidos políticos que a partir del lunes nos van a gobernar en este país? Alguno de ellos tratan el tema, los que habéis estado trabajando más en ese tema. Bueno, aquí lo que ¿Tenéis idea de cómo lo van a resolver? Porque es un tema gravísimo que encima el Tribunal Supremo ha venido a perjudicar, porque se estaba facilitando bastante. Y el tribunal actuó bajo el suelo, ¿no? Como decía el rey Salomón, ¿no? Sobre este tema. Aquí no me he dado tiempo a exponerlo por la cuestión del tiempo que tenemos limitado. Está la cuestión en España en este momento. Hemos hablado, bueno, dice, cuando uno habla con gente que tiene conexión con registros consulares, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, vienen a reconocer que el tema del contrato de gestación por sustitución empezó a plantear problemas cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que las parejas de hombres pudieran acudir a la utilización de mujeres, parejas de hombres o parejas de mujeres, a la utilización de técnicas de reproducción asistida. Hasta ese momento no se ponían muchas pegas, ¿no? Y fue a partir de ese momento cuando empezaron a ponerse pegas, ¿no? Y un primer momento
digamos que casi ya rayando el año 2010, una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que es quien tiene, son los organismos que tienen que resolver cuando se plantean problemas a la hora de la discusión acerca de la inscripción de la afiliación de un niño en el registro civil, en el libro 1, el libro primero, que es el libro de nacimientos, en 4 libros, ¿no? Se llevan 4 libros en el registro civil o en los registros civiles, una resolución precisamente del año 2009 contra la negativa del encargado del registro consular que ordena la inscripción de interés del menor atenuando el orden público, un criterio que se utiliza en derecho internacional privado precisamente cuando a lo mejor se plantea la situación, la prohibición de una situación establecida por el derecho, y es tratar de atenuar las consecuencias de esa prohibición cuando es susceptible de causar un perjuicio a alguien. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la poligamia. No hace tanto, un señor de nacionalidad senegalés, era musulmán, pues se cayó en un andamio trabajando en Madrid, ¿no? Falleció, y como consecuencia de aquello pues interviene el correspondiente seguro de accidente, y una indemnización pues bastante importante, y aparecieron pues sus 4 mujeres o sus 3 mujeres, ¿no? A percibir, a exigir en España el ordenamiento jurídico interno prohíbe expresamente la poligamia, y la poligamia es un delito. Ahora bien, nos encontramos con un ordenamiento jurídico en Senegal que lo autoriza expresamente o no. Es decir, lo que hace el ordenamiento jurídico español es atenuar el orden público. No reconocemos institución en España, pero sí determinados efectos, ¿no? Los que tienen que ver con la percepción de la correspondiente indemnización del que era legalmente su marido, por lo menos en el Estado, ¿no? Y esa técnica se ha utilizado también en situaciones como la que ahora se plantea, ¿no? Por otra parte, una sentencia de un juzgado de Valencia del año 2010, promovido precisamente instancias del Ministerio Fiscal, gobernando, ¿no? Siendo fiscal general del Estado, ¿no? Fiscal de un gobierno, en principio de naturaleza progresista, o no, que da lugar a esa sentencia de primera instancia, revoca la correspondiente inscripción de la afiliación derivada de un contrato de gestación por sustitución, y para tratar de resolver todo ese batiburrillo, ¿no? Una importante instrucción de la Dirección General del 5 de octubre del año 2010 que ordena la inscripción de estos casos en interés del menor. Lo que viene a decir es que en estos casos pues hay que atender fundamentalmente a la protección del menor, más que atender a cuál es la problemática que se plantea con los padres. Hay que proteger a ese menor, hay que darle una cobertura jurídica, y establece una serie de requisitos, una serie de criterios para que pueda tener lugar, encontrándose prohibida por el ordenamiento jurídico español, en el artículo 10, que pueda autorizar algún efecto, como es concretamente el establecimiento de la afiliación. Bien, a partir del año 2010 no hubo problemas, encontramos una paz, o no, una paz humana, diríamos, hasta que en el 6 de febrero del año 2010 el Tribunal Supremo dicta una sentencia, que es a la que te refieres tú, ¿no? En el cual pues, nos dice, o aplica la teoría del fraude de ley o no, en ningún momento pues, se puede admitir no solamente la celebración de ese contrato, sino amparar el fraude de ley. Es decir, que nosotros huyamos precisamente de la aplicación del ordenamiento jurídico español, nos vayamos a otro país. Si nosotros tratamos de evitar el derecho jurídico, el ordenamiento jurídico español, y nos vamos a otro país que precisamente lo permite, pues estamos cometiendo un fraude de ley, y la consecuencia del fraude de ley es que debemos aplicar pues, el ordenamiento jurídico, concretamente el español, ¿no? Bien, entre medias, un poquito después de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero del año 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta una serie de sentencias muy importantes, el 27 de junio del año 2014, los asuntos Menesson y Lavaz contra Francia, y condena precisamente a Francia por no autorizar la inscripción de unos niños procedentes de un contrato de gestación por sustitución, apelando a la existencia de vida familiar, y sobre todo apelando a ese principio que consagra el artículo 3 de la Convención de la Convención de los Derechos del Niño, Convención Internacional de Derechos del Niño, que es el superior interés del menor, ¿no? Después de esa sentencia del año 2014, en esos dos asuntos, Menesson y Lavaz contra Francia, que ordena al Estado francés a que realice la correspondiente inscripción, se dicta por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado una circular, ¿no? Un informe
en el que, ante las dudas planteadas por los operadores jurídicos, viene a confirmar la plena vigencia de la instrucción de la Dirección General de 5 de octubre del año 2010. Diríamos que esa idea, o esa circular, o el contenido de esa circular, se ve confirmada un poquito después, el 27 de enero de 2015, en otra también importante sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en los asuntos Paradiso y campañas contra Francia, contra Italia, que viene a decir el tribunal lo que le dijo a Francia un año antes, o no aproximadamente. Posteriormente, hace poquito, en invierno pasado, un auto del Tribunal Supremo, el 2 de febrero del 2015, en un incidente de nulidad de actuaciones que tienen que ver precisamente con la sentencia de febrero de 2014 que acabamos de mencionar, reitera precisamente toda la doctrina de esa sentencia de 7 de febrero del 2014 y apela diciendo que existe fraude de ley. Y que por parte, y que también lo que plantea, vuelve a reiterar que por parte de los padres comitentes existen, que viene a decir que los reglamentos jurídicos no se desentienden, que de una parte había un padre biológico que había entregado, su material genético, había aportado sus gametos, con lo cual al menos uno de los padres se puede establecer jurídicamente. Cabe esa posibilidad. Y en otro caso, pues existe la posibilidad de acudir a la adopción sucesiva, ¿no? Adopción conjunta sucesiva, y no viene a decir nada más. Bien. En cuanto al proceso parlamentario, bien, no tenemos tiempo, ¿no? Bueno, simplemente saber que donde dije Diego, donde dije Diego, digo Diego, donde dije Diego, digo Diego, es decir, que hubo muy buenas intenciones por parte del Ministerio de tratar de dar una solución a este problema, o no, que hubo al hilo de una serie de tramitaciones parlamentarias, pues una serie de propuestas, que por parte del Partido Popular hubo una serie de argumentación pues, bastante favorable en este sentido, pero que finalmente a través de una enmienda, la 116 del Grupo Parlamentario Popular, a la ley que tenéis ahí como de referencia, pues directamente se elimina o desaparece la reforma que se planteaba realizar del artículo 44.7, que de otra parte no le gustaba a nadie, ¿no? Porque exigía en todo caso el exequatur, exigía una sentencia judicial española, ¿no?, para poder proceder a la adquisición. No obstante, insisto, si ahora tenemos un momento para el café y alguien tiene pues alguna cuestión que plantear, pues me la puede plantear y podemos hablar sobre ello sin ningún